En 1964, la ciencia del sueño enfrentó un precedente alarmante. Dos estudiantes de secundaria decidieron hacer un proyecto para una feria científica y comprobar cuánto tiempo podía una persona mantenerse sin dormir. En ese entonces, muchos realizaban experimentos consigo mismos, pero uno de estos jóvenes estableció un récord mundial inusual. No durmió durante 11 días consecutivos, 264 horas de vigilia continua y pura. Y esto no es una broma. No se trataba solo de un cansancio extremo, con los ojos pesados. Al cuarto día, el joven de 17 años, Randy Gardner, comenzó a tener alucinaciones. Confundía una señal de tránsito con una persona. Al sexto día, perdió el control de sus propios músculos. El experimento llegó tan lejos que el libro Guinness de los récords prohibió para siempre registrar logros similares, para evitar que alguien más intentara repetir esa peligrosa experiencia. Una persona sana puede levantarse de la cama, subirse a un auto, llegar hasta la casa de otra persona, cometer un asesinato y ser totalmente absuelta por un tribunal, simplemente porque en ese momento su cerebro estaba dormido. Hoy descubrirás por qué el sueño tradicional de 8 horas es una invención moderna. Paso a paso, reconstruiremos el mecanismo oculto de la limpieza nocturna del cerebro, que elimina toxinas, y verás cómo los relojes biológicos controlan cada una de nuestras células. Y lo más importante, sin falta, regresaremos con Randy Gardner para saber qué le pasó después de sufrir una fatiga tan extrema. Pero para entender por qué la falta de sueño nos destruye, primero hay que comprender el mismo mecanismo de la fatiga. Siempre pensé que el deseo de dormir era como la luz intermitente de reserva en un tanque de combustible, una señal de que la energía se terminó. Resulta que es exactamente lo contrario. El cansancio no es vacío, es la acumulación física de desechos. En cada célula de nuestro cuerpo se sintetiza constantemente una molécula compleja llamada adenosintrifosfato. Esta nos proporciona la energía necesaria para vivir. Cuando corremos hacia el trabajo, resolvemos un problema complicado o incluso simplemente parpadeamos, consumimos ese combustible. Y de cualquier combustible quemado, queda una ceniza. En nuestro caso, de la molécula energética queda un residuo, la adenosina. Esa es la molécula del cansancio. Circula por el torrente sanguíneo, se fija en receptores específicos del cerebro y reduce su actividad, haciéndonos sentir pesados, lentos y con un deseo intenso de recostarnos. Espera un momento. ¿Y cómo funciona entonces el café matutino? Si el cansancio es una basura física acumulada en la cabeza, una taza de espresso no puede eliminarla, y de hecho, no lo hace. La cafeína es un engañador excepcional. Su estructura química es tan parecida a la del adenosín, que se une a los receptores antes que la molécula del cansancio y no le permite hacer su efecto somnoliento. La basura no desaparece, sigue flotando, pero el cerebro no la percibe temporalmente. Sin embargo, hay una trampa aquí. Si ya estás agotado hasta el límite, los receptores en el cerebro están saturados de adenosín. Tomas la tercera taza de café y tus ojos siguen cerrándose. A mí me ha pasado cientos de veces. Resulta que simplemente usamos esta herramienta de forma incorrecta. Para que el café funcione de verdad, primero hay que dormir un poco. En inglés, esto se llama coffee nap, una siesta con café, y es el truco legal más poderoso para recuperar la energía. El secreto asombra por su lógica. Tomas una taza de café y cierras los ojos de inmediato. ¿Por qué? Porque la cafeína tarda en hacer efecto alrededor de 20 minutos. Mientras viaja por el sistema digestivo y la circulación sanguínea, una breve siesta limpia, de forma natural, algunos receptores de las moléculas que causan cansancio. La adenosina se libera de esos receptores y la cafeína encuentra más lugares libres para actuar. El efecto es explosivo. Lo más importante es despertarse justo a los 20 minutos para no caer en un sueño profundo, porque entonces te levantarás aún más agotado.
Así, podemos manipular nuestra vigilia simplemente jugando con la química del cuerpo. Pero bloquear la fatiga es una cosa. ¿Y si pudiéramos apagarla en el cerebro, como se apaga la luz de una habitación? Resulta que tenemos ese interruptor, y está en el lugar más inesperado. Para encontrar ese interruptor, debemos descender un nivel más profundo, dentro del cableado de nuestro cerebro. Allí, dentro de la caja craneal, tienes tu propia central eléctrica funcionando. Cientos de miles de millones de neuronas se comunican entre sí mediante procesos químicos y eléctricos. Literalmente, a través de una corriente que viaja por las fibras nerviosas a una velocidad de hasta 120 metros por segundo. Esta corriente se genera cuando las células intercambian partículas con carga positiva. Pero si existe una forma de encender algo, también debe haber una manera de apagarlo. Y la hay. Cuando entre las células comienzan a transmitirse otras partículas con carga negativa, estas como que se cierran sobre sí mismas. La corriente se detiene. La conexión se interrumpe. Aquí es donde empezamos, por decirlo así, a ralentizar el pensamiento. El sueño es como un apagón, un corte planificado de la mayoría de las líneas responsables del pensamiento, la conciencia y la conexión con el mundo exterior. Pero no es solo un clic de interruptor, es el resultado de una verdadera guerra química. Siempre pensé que quedarse dormido era un proceso pasivo, como si una batería en tu cuerpo se fuera agotando lentamente. Pero en realidad, es una lucha activa y feroz. En este momento, en tu cerebro, dos equipos de sustancias químicas, neurotransmisores, están en guerra. Los llamaremos equipo vigilia y equipo sueño. El primero intenta constantemente mantenernos alertas, impulsarnos a movernos, pensar y actuar. En este equipo juegan verdaderas estrellas, la serotonina y la dopamina, las hormonas de la alegría y la motivación. Son los delanteros en esta batalla. En el equipo sueño hay un defensor principal, poderoso y decisivo. Se trata del ácido gamma-aminobutírico, conocido simplemente como GABA. Su función es frenar todo, calmar las neuronas, reducir su actividad, literalmente apagar el incendio de la energía. Y cada noche, el equipo sueño debe ganar para que podamos dormir. Justamente este complejo sistema de equilibrio es el que rompemos cuando nos quedamos despiertos hasta tarde. Prolongamos artificialmente la etapa del equipo vigilia, agotando sus recursos y sin permitir que el segundo equipo haga su trabajo. A veces, esta batalla se puede sentir físicamente. Seguro que te ha pasado. Estás acostado en la cama, a punto de quedarte dormido, y de repente el cuerpo se sacude bruscamente, con la sensación de que estás cayendo desde una gran altura. ¿Qué fue eso? Es un eco de esa misma guerra. El equipo sueño empezó a ganar, y fue el primero en desconectar la parte del cerebro que controla la posición del cuerpo en el espacio. Pero el equipo vigilia, al perder el control, interpretó esto como un peligro real, una caída, y reaccionó con un contraataque, un reflejo muscular de emergencia para mantener el equilibrio. Ese sacudón es la última y desesperada resistencia del sistema de vigilia antes de ser completamente apagado. Entonces, ¿qué permite finalmente que el equipo sueño triunfe? Resulta que la simple fatiga, la acumulación de adenosina, no es suficiente. Para que se abran las puertas del sueño, es necesario girar simultáneamente dos llaves, como si se tratara del lanzamiento de un misil nuclear. La primera llave es la presión de la fatiga, de la que ya hablamos. La segunda es la señal de nuestro reloj biológico interno. Solo cuando el pico de fatiga coincide con la autorización de este reloj, se produce el sueño. Si solo giras una de las llaves, no pasará nada. Permanecerás tirado, exhausto, pero no podrás dormir. Y aquí llegamos a lo más importante. ¿Dónde están estos relojes? En dos puntos diminutos dentro de tu cabeza. El primero es un conjunto de 20.000 neuronas
justo sobre la intersección de los nervios ópticos. Y el segundo, el más crucial, está un poco más profundo. Es la glándula pineal, una pequeña glándula del tamaño de un grano de arroz, que produce la principal hormona del sueño, la melatonina. Y aquí aparece un dato sorprendente. El interruptor principal que activa todo el proceso del sueño no es el cansancio, es la ausencia de luz. Mientras la luz, cualquier tipo de luz, alcanza la retina, la señal que envían los ojos mantiene al cuerpo pineal en reposo. No produce melatonina. El cerebro interpreta que es de día y que no se debe dormir. Pero en cuanto empieza a oscurecer y la señal disminuye, comienza la fiesta de melatonina. El cuerpo pineal se activa y libera en la sangre la hormona del sueño, dando una ventaja decisiva al equipo sueño. Ese es el interruptor principal que estábamos buscando. Y, en esencia, se encuentra en nuestros propios ojos. La importancia de este mecanismo queda clara al observar un trastorno único que afecta a personas ciegas. Más de la mitad de ellas no reciben la señal de luz en sus relojes biológicos. Su cerebro no sabe cuándo es de día y cuándo de noche. Por eso, su ciclo diario se desplaza constantemente. Hoy quieren dormir de noche, la próxima semana durante el día, y después, por la mañana. Viven en un estado de jet lag permanente. En cambio, los peces, ranas y lagartos no enfrentan este problema. Ellos tienen un órgano especial bajo la piel en la parte superior de la cabeza, un verdadero tercer ojo que responde al cambio entre el día y la noche, incluso si los ojos normales están cerrados. Así que, nuestro cerebro tiene un reloj central que reacciona a la luz. Pero, ¿y si les digo que cada célula de su cuerpo tiene un reloj propio? Y que éste determina si el pastel que comieron se convertirá en energía o en grasa. Y esto no es una metáfora bonita. Estos relojes son reales y determinan quién eres: un madrugador lleno de energía, un búho productivo o una paloma que, en realidad, no le importa mucho. Ahora mismo, escucha tu cuerpo. ¿Cuándo sientes verdadero sueño y cuándo tienes ganas de trabajar? Si te levantas sin dificultad a las 6 de la mañana, pero a las 10 de la noche ya estás cabeceando, eres un madrugador. Si tu energía alcanza su punto máximo por la noche y las mañanas son una tortura para ti, eres un búho. Y si te adaptas fácilmente a cualquier horario, felicidades, eres una paloma. Parece una simple costumbre, una cuestión de carácter, pero no es así. Es biología, y cambia con la edad. Los búhos más marcados son los jóvenes de 19 a 20 años, especialmente los hombres. Su medianoche biológica, el punto medio del sueño, ocurre alrededor de las 5 de la mañana. Pero hay un hecho ineludible. No importa si fuiste búho o alondra en tu juventud. En la vejez, te convertirás en alondra. Después de los 50 años, nuestro reloj interno empieza a adelantarse y todos tendemos a levantarnos más temprano. Así que, si tus padres o abuelos te despiertan a las 7 de la mañana un domingo, no es por fastidiar. Su cuerpo simplemente no puede actuar de otra manera. Pero lo más extraño es lo siguiente. Tu cronotipo no es solo una configuración en tu mente. Está literalmente integrado en cada célula de tu cuerpo. Dentro de cada célula hay un pequeño reloj, del tamaño de solo un par de genes. Su funcionamiento es increíblemente sencillo. 2 genes activan la producción de 2 proteínas. Estas proteínas se acumulan y cuando llegan a cierto nivel, regresan para apagar los mismos genes que las generaron. La producción se detiene. El nivel de proteínas baja. Los genes se vuelven a activar. Este ciclo completa una vuelta entera en exactamente 24 horas. Esto no es una teoría. Los científicos tomaron células de la piel humana, las colocaron en un medio nutritivo y observaron. ¿Y saben qué? Continuaron viviendo según su propio horario. Imagen. Así es como las células de la piel
destellan al ser puestas en un medio nutritivo. Brillaban y se apagaban siguiendo su propio ritmo interno, aunque ya estaban desconectadas del cerebro y de las señales de luz. Cada una de tus células tiene su propio reloj, y cuando ese horario se altera, comienzan los problemas. Volvamos al pastelito. Aquí está, sobre el plato. Son las 8 de la mañana. Lo comes. En ese momento, las células de tu hígado, páncreas y todo el sistema digestivo están en su punto de máxima actividad. Sus relojes internos marcan la jornada laboral. Rompen el azúcar de manera eficiente, transformándola en energía que se gastará durante el día. El cuerpo funciona como una orquesta bien sincronizada. Ahora, avancemos 12 horas. Son las 8 de la noche. En el plato hay el mismo pastelito, pero para tus órganos internos ya es plena medianoche. El hígado terminó su jornada. Las células se preparan para descansar y desintoxicarse. Entonces, llega una dosis de azúcar a este sistema. No hay quien la queme. Todos se han ido a casa. Por eso, el cuerpo elige el camino más sencillo: enviar ese azúcar al almacén, es decir, a las células grasas. Dos acciones idénticas, pero con resultados totalmente distintos. Todo depende del momento. Cuando el reloj interno no coincide con el mundo exterior, aparece el desfase horario. Los primeros colonos en Marte enfrentarán esto a una escala enorme. El día marciano, conocido como Sol, es más largo que el terrestre por 40 minutos. Parece un detalle menor, pero después de un mes viviendo en Marte, se acumula un día extra completo. Mientras en la Tierra pasan 31 días, en Marte solo transcurren 30. Sus cuerpos estarán constantemente intentando adaptarse al ritmo del planeta donde habitan. Pero no es necesario viajar a Marte para experimentar esto. Basta con subirse a un avión. Por cierto, hay un truco. Siempre es más fácil volar hacia el oeste. Cuando viajamos hacia el oeste, alargamos el día, y el cuerpo soporta mejor unas horas adicionales de vigilia que forzarse a dormir varias horas antes, como suele ocurrir en un vuelo hacia el este. Pero esto es lo que descubrí mientras investigaba. El desfase horario más común y peligroso no tiene nada que ver con los viajes en avión. Se llama desfase horario social. Esto ocurre cuando tus ritmos naturales no coinciden con los que impone la sociedad. Suena complicado, pero en realidad es una historia que nos afecta a todos. Eres una persona nocturna, pero el trabajo empieza a las 9 de la mañana. Cada día laborable te obligas a levantarte, ahogas el sueño con café y vives en contra de tu biología. Luego, llegan los fines de semana y tratas de recuperar el sueño levantándote a las 11 o al mediodía. ¿Te suena familiar? Pues para tu cuerpo es como cambiar de zona horaria 2 veces por semana. Imagínate, un viernes por la noche sales de Ciudad de México hacia Buenos Aires y el domingo en la noche regresas. Y así, cada semana. No es solo una molestia, es una forma de privación crónica del sueño. Cada lunes, tu cuerpo sufre un choque al intentar adaptarse de nuevo al horario laboral. Este constante desajuste desgasta el organismo y eleva el riesgo de diabetes, obesidad y enfermedades cardíacas. Nosotros mismos, con nuestras acciones, rompemos un mecanismo ancestral que se ha perfeccionado durante millones de años. A algunas personas que padecen depresión invernal por falta de luz, los médicos incluso les recomiendan terapia de luz, sentarse durante media hora frente a una lámpara especial con una intensidad de 10.000 lux para engañar su reloj biológico interno. Y aquí surge la pregunta: ¿para qué necesitó la evolución crear estas dificultades? ¿Por qué existen los búhos si parece que todo el mundo está hecho para los alondras? ¿Por qué no podemos ser todos iguales? La evolución nos hizo distintos por una razón. Resulta que el hecho de que no puedas dormir antes de las 3 de la mañana, en la antigüedad, pudo salvar a tu tribu de la destrucción, como todavía sucede en la tribu Hadza. Esta diferencia en los cronotipos no es un error de la naturaleza ni una casualidad.
Es un mecanismo ancestral de supervivencia, que los científicos llaman la hipótesis del reloj. La idea es sencilla. La evolución desincronizó intencionalmente nuestros relojes internos para que en cualquier momento del día alguien en la tribu estuviera despierto. Mientras los madrugadores duermen, los noctámbulos están alerta. Cuando estos últimos finalmente descansan, los madrugadores ya están despiertos. Así, un grupo de personas se convierte en un organismo único e incansable, casi imposible de sorprender. Parece una teoría elegante, pero tiene una prueba impresionante en la vida real. En Tanzania vive la tribu Hadza, una de las últimas en el mundo que sigue subsistiendo mediante la caza y la recolección, casi sin contacto con la civilización. Los científicos llegaron hasta ellos para poner a prueba la hipótesis del vigilante. No se limitaron a observar. Entregaron a los miembros de la tribu pequeños dispositivos, similares a relojes inteligentes, que durante 20 días seguidos registraron sus ciclos de sueño y vigilia. Los resultados fueron sorprendentes. En todo ese periodo, que suma casi 500 horas, hubo un solo breve lapso en el que todos los miembros de la tribu dormían al mismo tiempo. Ese intervalo duró apenas 18 minutos. 18 minutos en 3 semanas. Durante el resto del tiempo, siempre había al menos una persona, y generalmente varias, despiertas. La tribu nunca estuvo desprotegida. Y aquí pensé que había encontrado la respuesta, que nuestros antiguos patrones de sueño simplemente no encajaban con el mundo moderno. Pero investigué más a fondo y comprendí que estaba equivocado. En realidad, todo es mucho, mucho más extraño. Resulta que hace apenas 400 años, las personas dormían de una manera completamente distinta. Y nuestro sagrado sueño de 8 horas es una invención moderna que, tal vez, nos ha vuelto más débiles. Viajemos al pasado, a la Europa del siglo XVII. Es de noche. Has cenado a la luz de las velas o de la chimenea, y a eso de las 8:30 de la noche te vas a dormir. No porque estés cansado, sino porque afuera reina una oscuridad absoluta y no hay nada que hacer. Duermes unas horas, pero en algún momento, entre las 2 o las 3 de la madrugada, despiertas. Y no es insomnio. Es algo habitual. Este periodo de vigilia en medio de la noche, que duraba 1 o 2 horas, se llamaba la vigilia. La gente no se quedaba en la cama contando ovejas. Se levantaban, encendían el fuego, leían, rezaban, conversaban con la familia, visitaban a los vecinos o incluso tenían relaciones íntimas. Los documentos históricos e incluso la literatura de la época están llenos de referencias a esta pausa entre el primer y el segundo sueño. Era un momento tan común del día como para nosotros la mañana o la tarde. Y unas horas después, todos volvían a dormir, esta vez hasta el amanecer. Entonces, ¿por qué dejamos de hacerlo? ¿Por qué olvidamos cómo dormir 2 veces en una misma noche? La respuesta es sorprendentemente sencilla. Apareció la luz. Primero, las farolas de gas en las calles, y luego, la iluminación eléctrica en los hogares. La noche dejó de ser sinónimo de inactividad. La vida social se desplazó hacia horarios más tardíos. La gente empezó a acostarse no a las 8 de la noche, sino a las 10, a las 11, a la medianoche, y el primer sueño comenzó a superponerse con el segundo, hasta que se fusionaron en un solo bloque de 8 horas. Este proceso se aceleró con la llegada del café. Hasta finales del siglo XVII, los lugares públicos más importantes eran las tabernas, donde se servía alcohol que, como se sabe, ayuda más al sueño. Pero luego surgieron las casas de café, que se convirtieron en centros de actividad empresarial e intelectual, funcionando hasta altas horas de la noche y manteniendo despiertos a sus visitantes. Este nuevo sueño monolítico de 8 horas se convirtió en un estándar industrial, conveniente para fábricas y oficinas, pero para nuestra biología fue un verdadero reto.
Antes, teníamos 2 oportunidades para descansar bien. Si la primera fase del sueño era inquieta, podíamos recuperarnos en la segunda. Ahora, solo contamos con una sola oportunidad, un bloque de 8 horas en el que debemos concentrar todos los procesos vitales. Cualquier fallo, cualquier despertar a mitad de la noche, y todo el sistema se desmorona. Hemos comprimido nuestro sueño, haciéndolo más denso y eficiente, pero al mismo tiempo increíblemente frágil. Nos volvimos más vulnerables a las consecuencias incluso de una sola mala noche. Y las apuestas en este juego nocturno son altísimas, porque lo que ocurre dentro de estas 8 horas no es solo descanso. Cada noche, dentro de este horario comprimido, el cerebro cumple una tarea vital. Literalmente, se limpia a sí mismo de toxinas que provocan la enfermedad de Alzheimer. Para nosotros, quedarnos dormidos se siente como una caída brusca en la oscuridad. Un clic, y la conciencia se apaga. Pero si pudiéramos observar nuestro cerebro desde afuera, con sensores conectados, veríamos que no es ninguna caída. Es un descenso pausado, casi ceremonial, por una escalera que lleva a las profundidades del inconsciente. Si registramos la actividad eléctrica del cerebro durante toda la noche, obtenemos un gráfico que los científicos llaman hipnograma, y se parece a una montaña rusa. Cuanto más bajamos en ese gráfico, más profundo es el sueño y más lentas se vuelven las ondas cerebrales. Primero, pasan 2 etapas de sueño ligero. Desde ese estado, es fácil despertar con cualquier ruido, sin sentirse agotado. Pero luego, el cerebro da un paso firme y desciende hasta lo más profundo. El sueño profundo. Toda esta fase de descenso se llama sueño lento. Aquí es donde el despertador se convierte en tu peor enemigo. Si suena cuando estás en esta profundidad, no te despertarás de inmediato, sino que emergerás lentamente y quedarás atrapado en un estado que se llama inercia del sueño, o, más precisamente, embriaguez del sueño. Es cuando ya no estás dormido, pero tampoco completamente despierto, sin poder entender quién eres, dónde estás, ni por qué ese aparatito ruidoso parece odiarte tanto. Pero lo más extraño ocurre después. Tras estar en el fondo, el cerebro no se queda allí hasta la mañana. Se acelera bruscamente. La actividad eléctrica sube hasta el nivel de vigilia y comienza un tipo de sueño completamente distinto. El sueño REM. Es en esta fase cuando experimentamos los sueños más vívidos, extraños e inolvidables. Todo este ciclo, el descenso al sueño profundo y la subida al sueño REM, dura alrededor de 1 hora y media, como una película de larga duración. Durante la noche, atravesamos 4 o 5 de estos episodios. Para no confundirme con estas fases, inventé una analogía sencilla. Imagina que tu cuerpo es una enorme oficina que funciona las 24 horas. Entonces, el sueño profundo es el turno nocturno del personal de limpieza y mantenimiento. Llegan cuando todos los empleados se han ido y comienzan a poner todo en orden. Reparan sillas rotas, limpian los pisos, sacan la basura y cambian las bombillas quemadas. Se encargan del hardware, la infraestructura física del edificio. Por otro lado, el sueño REM es como el departamento de tecnología informática, que también trabaja por la noche. Ellos no tocan las sillas ni las bombillas. Su tarea es ocuparse del software, desfragmentar discos, instalar actualizaciones, eliminar archivos con virus y archivar datos importantes. 2 equipos distintos, con 2 tareas completamente diferentes, pero igual de esenciales. Entonces, el equipo número 1, los reparadores del sueño profundo. ¿Qué es exactamente lo que hacen? Durante el día, nuestro cerebro funciona como un procesador principal, completamente ocupado en procesar las señales del mundo exterior, la luz, los sonidos, los olores. Pero por la noche, durante el sueño profundo, dirige su atención hacia adentro. Las células de la corteza cerebral, que durante todo el día recibían señales de los ojos y los oídos,
ahora escuchan lo que comunican los órganos internos, el intestino, los pulmones, el corazón. Se realiza una revisión completa de los sistemas, y para reparar lo que se desgastó durante el día, se libera en la sangre el principal material de construcción del cuerpo, la hormona del crecimiento. Durante el sueño profundo, se libera hasta el 80% de la dosis diaria de esta hormona. Por eso, los bebés, que deben crecer a una velocidad increíble, duermen alrededor de 15 horas al día, y el feto humano en el vientre materno duerme hasta el 98% del tiempo. Pero la hormona del crecimiento no es solo para los niños. En los adultos, funciona como un suero de supersoldado. Estimula la síntesis de proteínas, la división celular y la regeneración de tejidos. En pocas palabras, repara nuestro cuerpo. Además, tiene un efecto secundario muy beneficioso. Ayuda a quemar grasas. Así que, mientras duermes y no haces absolutamente nada, estás perdiendo peso. Pero la tarea principal de los reparadores nocturnos no es el cuerpo, es el cerebro mismo. Cada día, como resultado de la actividad mental, en él se acumulan desechos, basura metabólica. Si no se elimina, empieza a envenenar el sistema. Así que, así resolvió la naturaleza este problema. Durante el sueño profundo, las células nerviosas del cerebro se contraen un poco, reduciéndose de volumen. Esto hace que los espacios entre ellas se agranden, y en esos canales ampliados, bajo presión, entra el líquido cefalorraquídeo. Este fluido literalmente limpia el cerebro, como una potente corriente de agua que barre las calles de una ciudad, llevándose toda la basura y las toxinas acumuladas, incluyendo esas toxinas específicas, las placas beta-amiloides, cuya acumulación está directamente relacionada con la enfermedad de Alzheimer. Esto no es simplemente limpiar, es un proceso vital que nos protege contra la demencia. Cada noche, nuestro cerebro activa un sistema interno de desintoxicación. No dormir una sola noche significa perder esa sesión de limpieza. La basura permanecerá donde estaba, y si se omite regularmente, esa suciedad comenzará a acumularse. Esta es una de las razones más importantes por las que la falta crónica de sueño resulta tan dañina. Literalmente, estamos ensuciando nuestra mente. Bien, ya entendimos el papel de los reparadores. Ellos arreglan el cuerpo y limpian el cerebro. Ahora entra en acción el departamento informático. El sueño rápido. Si el sueño lento ordena a nivel físico, ¿qué hace el sueño rápido? Ordena a nivel mental. Clasifica toda la información recogida durante el día en importante o prescindible. Durante el día, nuestra cabeza recibe gigabytes de datos, rostros, conversaciones, textos leídos, imágenes vistas. Si el cerebro almacenara todo sin filtro, se saturaría en cuestión de semanas. Por eso, cada noche realiza una revisión. Durante la fase de sueño REM, el cerebro revisa cuáles conexiones neuronales, es decir, qué recuerdos y habilidades has usado con frecuencia y cuáles simplemente ocupan espacio. Las conexiones débiles y poco utilizadas se rompen, borrando información innecesaria. En cambio, las conexiones fuertes se refuerzan y se almacenan en la memoria a largo plazo. Por eso, cuando aprendes algo nuevo, ya sea un idioma extranjero o a conducir un automóvil, el sueño no es una pérdida de tiempo, sino una parte fundamental del proceso de aprendizaje. Es durante el sueño que la nueva información se graba en tu memoria. Y precisamente por eso, hacia la mañana, las fases de sueño REM se vuelven más largas, para procesar la mayor cantidad posible de datos. Pero esto no es todo. El Departamento de Tecnología tiene otra función, quizá la más importante: eliminar al amanecer las emociones y el estrés innecesarios. El sueño rápido es nuestra terapia psicológica incorporada. El cerebro repasa de nuevo los eventos cargados emocionalmente del día.
pero lo hace en un cóctel químico especial, donde los niveles de hormonas del estrés están al mínimo. Esto permite separar el recuerdo del evento de su carga emocional. Recuerdas lo que pasó, pero ya no te duele. Por eso se dice que la mañana es más sabia que la noche. Un problema que por la noche parecía el fin del mundo, en la mañana suele verse mucho menos aterrador. No es magia. Es simplemente que tu cerebro hizo un trabajo de calidad durante la noche. Cada noche, en nuestra mente, se desarrolla un proceso tecnológico de enorme complejidad. 2 equipos de especialistas trabajan por turnos para mantener el objeto más complejo del universo. Unos reparan el hardware, otros afinan el software. El sueño es nuestro sistema integrado de reparación y optimización. Pero, ¿qué ocurre si ese sistema se desconecta? ¿Qué pasó con el joven que estuvo 11 días sin dormir? ¿Y existe un estado en el que dormir sea imposible, en absoluto? ¿Recuerdan a Randy Gardner, el adolescente del principio del video, que no durmió durante 11 días seguidos? Tras ese experimento tan extremo, lo llevaron a un hospital naval, lo conectaron a diferentes monitores y lo dejaron solo. Todos esperaban que cayera en coma por varios días para compensar la enorme deuda de sueño acumulada. Pero eso no ocurrió. Randy durmió apenas 14 horas con 40 minutos y, al despertar, se sentía perfectamente bien. 15 horas. Eso fue todo lo que necesitó. Resulta que el organismo no intenta recuperar cada hora perdida. Simplemente realiza un mantenimiento más profundo e intenso para compensar el tiempo perdido. Además, los científicos están seguros de que Randy no estuvo despierto las 264 horas completas. Una persona que no duerme durante 11 días por un experimento puede entrar regularmente en microsueños. Es cuando el cerebro se apaga por unos segundos para reiniciarse, incluso si los ojos permanecen abiertos. Para nosotros, parece que la persona simplemente se queda congelada, pero en su mente, en ese momento, reina el silencio. Los experimentos puntuales de privación de sueño, como se ha descubierto, no causan daños irreparables al organismo. Pero, ¿qué pasaría si el sistema se rompe no por 11 días, sino para siempre? Existe una condición en la que es imposible conciliar el sueño. Se llama insomnio familiar fatal, una rara enfermedad genética que termina con la vida de quienes la padecen. Es lo peor que se puede heredar. No son solo problemas para dormir. Es una sentencia de muerte inscrita en el código genético, esperando su momento. Y un día, generalmente después de los 40 años, se activa. Esta enfermedad afecta a generaciones enteras dentro de una misma familia. En el mundo, solo existen 40 familias así. 40 familias que transmiten una maldición hereditaria, para la cual no hay cura. Todo comienza cuando la persona simplemente deja de dormir. Primero por las noches, y luego también durante el día. Los somníferos no funcionan. Ningún sedante tiene efecto. El mecanismo del sueño está destruido desde adentro. La causa es una mutación en un solo gen. Debido a este error, una de las proteínas del cerebro se convierte en un patógeno peligroso, un prión. Actúa como un virus, pero está hecho de nuestros propios tejidos. Este prión desencadena una reacción en cadena, transformando proteínas sanas en copias defectuosas de sí mismo. El cerebro comienza a degenerar, convirtiéndose literalmente en una esponja llena de agujeros. Uno de los síntomas es precisamente la completa alteración del sueño, donde el paciente queda atrapado entre el sueño y la vigilia. No puede conciliar el sueño, pero tampoco es capaz de mantenerse despierto plenamente. Experimenta alucinaciones, pierde la memoria y no puede caminar. Finalmente, muere. Pero no directamente por la falta de sueño, sino por el deterioro cerebral. La ausencia de sueño es solo una de las señales externas de que el procesador principal se está devorando a sí mismo desde dentro. El sistema no está simplemente apagado,
está destruido de manera irreversible, así que la falta total de sueño destruye el cerebro. Pero incluso en quienes duermen normalmente, el cerebro se comporta de forma muy extraña. Cada noche nos presenta una película. ¿Pero qué tipo de película es esta? ¿Una sucesión aleatoria de imágenes o un simulador para la supervivencia? Aunque duermas perfectamente, tu cerebro cada noche emprende un viaje muy extraño. Se convierte en director, guionista y único espectador del cine más cerrado del mundo. Pero antes de que comience la función principal, hay un vestíbulo, una zona limítrofe, un estado entre el sueño y la vigilia. Los científicos lo llaman hipnagogia. Fue precisamente de ese estado de donde Salvador Dalí sacaba inspiración. El artista se sentaba en una silla, colocaba un plato metálico en el suelo y se quedaba dormido sosteniendo una llave pesada en la mano. En cuanto su cuerpo se relajaba por completo, su agarre se aflojaba y la llave caía con estrépito sobre el plato. Dalí despertaba de inmediato y corría a plasmar lo que acababa de pasar fugazmente frente a sus ojos. Pero lo que veía no eran sueños completos aún. Eran alucinaciones hipnagógicas, fragmentos de rostros, patrones extraños, frases inconexas, sonidos abruptos, un calentamiento para el cerebro antes de sumergirse en el sueño verdadero. Incluso en la fase de sueño lenta y profunda, soñamos, pero es como una película muy aburrida. Se parece más a capturas aleatorias del día vivido o a un diapositivo entrecortado. El verdadero éxito de taquilla comienza en la fase rápida del sueño. Sin embargo, hay una pregunta que aún divide a los científicos. ¿Qué tipo de éxito es ese? ¿Una historia con sentido o solo basura? Aquí las opiniones se dividen y comienza una verdadera discusión científica. La primera teoría se llama teoría de activación-síntesis, aunque a mí me gusta llamarla la teoría del cine basura. Según esta, los sueños son un efecto secundario de la limpieza nocturna. ¿Recuerdan que mencionamos que el cerebro se limpia a sí mismo durante la noche? Durante esa limpieza, elimina conexiones neuronales innecesarias, y ese proceso genera destellos eléctricos aleatorios en distintas áreas. Nuestra conciencia, que lucha por encontrar sentido en todo, improvisa una historia a partir de ese ruido. Soñar que vuelas sobre un cocodrilo púrpura encima de la oficina, según esta teoría, es solo un cuento que el cerebro se inventa para explicar por qué se activaron al mismo tiempo las zonas responsables del vuelo, el color, el miedo y los recuerdos de las fechas límite. Los sueños son simplemente basura hermosa. Pero espera, si estos son solo residuos, ¿por qué tantos sueños son pesadillas? ¿Por qué una y otra vez reprobamos un examen, escapamos de un perseguidor o caemos desde una gran altura? Eso es extraño. Y el sentido de esos sueños se explica mejor con otra teoría, que compite con la anterior, la teoría de la simulación de amenazas. Esta sostiene que el cerebro, de manera totalmente consciente, genera deliberadamente pesadillas y situaciones desagradables durante el sueño para prepararnos ante peligros reales. Es como el entrenamiento de pilotos en un simulador de vuelo. El cerebro nos hace recorrer distintas amenazas en un entorno totalmente seguro, para que en la vida real nuestras reacciones sean instintivas y precisas. Y lo más importante, esta preparación evolutiva se pierde cuando sacrificamos el sueño. La falta crónica de descanso no es solo fatiga, es renunciar a un entrenamiento diario para sobrevivir. Este cine nocturno está abierto para todos. Los sueños los experimentan incluso los animales. Los gatos, durante la fase de sueño rápido, pueden arquear la espalda y bufar, y los pulpos son como pantallas ambulantes. En su cuerpo se refleja lo que sueñan, cambian el color y la textura de su piel, mimetizándose con el entorno de su propio sueño. Las imágenes visuales las perciben incluso las personas ciegas, siempre que hayan perdido la vista después de los 5 años, porque su cerebro recuerda cómo lucen los objetos. Y quienes son ciegos de nacimiento también sueñan, solo que sus sueños están formados por sonidos, aromas
y sensaciones táctiles. Solo unos pocos en el planeta son incapaces de ver sueños físicamente. Sufren un síndrome raro llamado Charcot-Willy-Brandt, causado por un daño en una pequeña área del cerebro, el giro lingual. Los científicos descubrieron que esta región es la encargada de registrar las emociones y las imágenes visuales durante el sueño. Aquí surge la pregunta más común. Si todos soñamos, ¿por qué nunca los recuerdo? A mí también me pasaba. Creía que simplemente me quedaba en la oscuridad durante 8 horas. Pero no es así. Seguro que sueñas, solo que no logras recordarlo. Todo se debe a la química. Mientras dormimos, en nuestro cerebro desciende abruptamente el nivel de noradrenalina. Este neurotransmisor, entre otras cosas, se encarga de la atención y de ayudar a fijar los recuerdos. Un nivel bajo de noradrenalina es como tener el botón de no guardar activado toda la noche. El cerebro dice, esto no es real, no hace falta guardar en la memoria principal. Por eso, el sueño se desvanece fácilmente en cuanto abrimos los ojos. Por eso es tan difícil estudiar los sueños, y mucho más interpretarlos. Los científicos modernos que estudian el sueño no cuentan con un diccionario universal de sueños, porque el contenido de los sueños es increíblemente personal y depende de dónde y cómo vivas. Los sociólogos descubrieron que en la región de Chelyabinsk a menudo sueñan con meteoritos y lluvias de estrellas. En el lejano oriente, los sueños recurrentes incluyen osos, tigres y tsunamis. Cerca del río Volga aparecen cangrejos, y en Moscú, el metro. Los sueños son un reflejo de nuestra realidad, aunque también hay temas comunes a todas las personas: caer, ser perseguidos, llegar tarde a una reunión importante. Probablemente, esos son nuestros miedos básicos y universales. A veces, las pesadillas pueden ser incluso útiles. Existe toda una categoría de sueños que aparecen durante enfermedades. Surgen cuando aún no somos conscientes de que estamos enfermos, pero el cuerpo ya envía señales sutiles de alerta al cerebro. Una persona puede soñar que la están ahogando, y al cabo de unos días aparecerán los primeros síntomas de asma, o que camina sobre brasas ardientes, y en la realidad comienza una inflamación en las piernas. Esto no es misticismo, es un diagnóstico temprano. Pero ¿qué pasa con los sueños proféticos? Esas historias en las que alguien sueña con un accidente aéreo, devuelve su boleto y el avión realmente se estrella. O cuando sueñan con los números ganadores de la lotería. Tampoco hay magia en esto. Un sueño profético es una especie de error del sobreviviente. Un único pronóstico muy afortunado entre miles y miles de fallidos que simplemente no notamos y olvidamos. Cada noche, miles de millones de personas en el planeta tienen trillones de sueños con las tramas más variadas. Estadísticamente, es inevitable que alguno de esos sueños alguna vez coincida por casualidad con la realidad. Recordamos ese único caso increíble, y ni siquiera pensamos en las innumerables veces que el sueño no se cumplió. Es como disparar un rifle con los ojos cerrados. 999 veces fallarás, pero en el intento 1000 acertarás por casualidad. Y justamente, ese disparo será el que pase a la historia. Los sueños reflejan nuestra vida, nuestros miedos e incluso nuestras enfermedades. Normalmente, somos solo espectadores pasivos en ese teatro, pero ¿y si pudiéramos subir al escenario y convertirnos en los directores de nuestro propio sueño? Esta idea suena a ciencia ficción. No solo ver sueños, sino convertirse en su dueño. En medio de la trama más extraña, de repente darse cuenta: espera, estoy dormido. Y en ese instante todo cambia. Ya no eres víctima de una pesadilla, sino su director. ¿Quieres volar? Adelante. ¿Quieres hablar con alguien del pasado? Fácil. Esto se llama sueño lúcido, un estado en el que durante el sueño se activan partes del cerebro responsables de la conciencia, la memoria y la planificación.
Lograr esto es complicado. Existen metodologías completas. Por ejemplo, preguntarte constantemente durante el día, ¿acaso estoy soñando? La idea es que este hábito se traslade al sueño. En algún momento, te harás esta pregunta, mirarás tus manos, verás que tienes 7 dedos, y entenderás, esto es, ¿te ha pasado soñar que despiertas, comienzas tu día, y luego notas un detalle absurdo, como que el reloj marcha hacia atrás o que el cielo fuera de la ventana es violeta? Eso es un falso despertar, el primer paso hacia la lucidez. Durante mucho tiempo, todo esto se consideró esoterismo, pero los científicos lograron demostrar que es real. Los investigadores idearon enviar señales simples a los dormidos. De 36 voluntarios, 6 lograron reconocerse en el sueño y responder con señales a través del movimiento muscular. Literalmente, se comunicaban con los científicos desde el mundo onírico. Esto es el máximo control. Pero, ¿qué pasaría si el péndulo se moviera hacia el otro lado? ¿Qué pasaría si se rompiera el fusible principal que nos protege todas las noches? Cuando soñamos durante la fase de sueño rápido, nuestro cerebro paraliza completamente el cuerpo. Esto sucede para evitar que actuemos nuestros sueños en la vida real. Pero a veces, este mecanismo falla. En el trastorno de conducta del sueño REM, la conexión entre el cerebro y los músculos no se desconecta. Entonces, la persona comienza a vivir físicamente su sueño. Si sueña que pelea, moverá los puños en la cama. Si huye de un monstruo, puede levantarse y correr directamente hacia una pared. Pero existe otro fallo, aún más común: el sonambulismo. Aquí sucede justo lo contrario. El cerebro se despierta no en la fase rápida, sino en la fase profunda y lenta del sueño. Y no se despierta por completo. La conciencia, la personalidad y la memoria permanecen en un sueño profundo. Pero los centros motores, la parte que controla la marcha, el habla y acciones complejas, sí se activan. La persona se levanta y camina. Ya no es solo un espectador en el teatro de los sueños. Se convierte en un actor sin guión ni director. El 23 de mayo de 1987, Kenneth Parks, un canadiense de 23 años, se acostó a dormir en el sofá. Estaba desesperado. Lo habían despedido. Tenía enormes deudas por su afición al juego y no sabía cómo contarle eso a su esposa. Se quedó dormido. Lo que ocurrió después ha sido objeto de estudio para abogados y especialistas en sueño en todo el mundo. Parks despertó en la casa de los padres de su esposa, con las manos ensangrentadas. No recordaba en absoluto cómo salió de su casa, cómo condujo 20 kilómetros en auto y atacó a su suegra con una barra de hierro y un cuchillo. También hirió gravemente a su suegro, quien afortunadamente sobrevivió. Al darse cuenta de lo que había hecho, Parks fue por su propia cuenta a la estación de policía y dijo: «Creo que maté a alguien». La policía no le creyó. La historia parecía demasiado increíble, pero las pruebas confirmaron todo con lujo de detalle. Comenzó el juicio. La defensa de Parks presentó una versión asombrosa. Él cometió todo eso estando en un sueño profundo. Se levantó, se vistió, bajó al garaje, arrancó el auto, recorrió 20 kilómetros por la ciudad, encontró una llave de repuesto, abrió la puerta, sacó una palanca del maletero y cometió el asesinato, sin despertar. Suena a una excusa poco creíble, pero los expertos en sueño, tras analizar sus ondas cerebrales, confirmaron que Parks padecía una forma severa de sonambulismo, agravada por el estrés. Su cerebro realmente podía ordenar a su cuerpo realizar acciones complejas, mientras su conciencia permanecía completamente desconectada. No planeó el asesinato. Ni siquiera estaba molesto con su suegra. Tenían una relación excelente. Su cerebro simplemente seguía algún tipo de programa onírico. ¿Y saben cómo terminó la historia de Kenneth? Fue absuelto. El tribunal conjurado lo declaró inocente, porque una persona no puede ser responsable de lo que su cuerpo hace mientras su mente está dormida. Este caso sentó un precedente, y ahora la ley, al menos en Occidente,
suele considerar las alteraciones del sueño como una circunstancia atenuante. El caso de Parks es un extremo, pero existen otros fallos en el sistema igual de extraños. Por ejemplo, la sexomnia, cuando una persona se vuelve sexualmente activa mientras duerme y al despertar no recuerda nada. O la narcolepsia, un trastorno que hace que la gente pueda dormir hasta 10 horas por la noche, varias horas durante el día, y, aún así, sentirse terriblemente somnolienta en los momentos intermedios. Su variante más peligrosa es aquella que incluye cataplexia. En este caso, cualquier emoción intensa, como la risa, la ira o la sorpresa, hace que el tono muscular desaparezca instantáneamente. La persona simplemente se desploma, como si la hubieran cortado, cayendo en un sueño profundo en plena calle. Existe un estado que quizá hayas experimentado alguna vez: la parálisis del sueño. Es una zona límite entre el sueño y la vigilia. El cerebro comienza a despertar, pero el mecanismo que paraliza el cuerpo aún no se ha desactivado. Estás acostado, consciente de todo, pero incapaz de mover ni un brazo ni una pierna. Ni siquiera puedes emitir un sonido. Esto ya es aterrador por sí mismo, pero el cerebro añade alucinaciones. Las personas se sienten inmovilizadas, entran en pánico y pueden percibir que alguien está cerca: una sombra, una silueta siniestra o incluso un monstruo sentado sobre su pecho. No se trata de misticismo, es simplemente un desajuste en el funcionamiento cerebral, pero que ha dado origen a leyendas sobre demonios y fantasmas en todo el mundo. Todas estas historias suenan aterradoras. Parece que nuestro cerebro es un mecanismo poco confiable que en cualquier momento puede traicionarnos. Primero, nos da la ilusión de tener control absoluto, y luego, cuando nos relajamos, nos quita el volante y dirige el automóvil hacia la cuneta. Pero todo eso son anomalías, fallas en el sistema que ocurren muy rara vez. Normalmente, nuestro sueño es un proceso perfecto de recuperación y protección, pero la buena noticia es que podemos ayudar a nuestro sistema de sueño, desde bloquear correctamente la luz hasta usar mantas con peso. Esta es la guía para recuperar la noche. Así que hemos recorrido pesadillas, récords y parálisis del sueño. Ahora, como prometimos, viene una guía práctica. Un sencillo listado para convertir tu dormitorio en un verdadero santuario de recuperación. Empecemos con algo de física. La temperatura ideal en la habitación está entre 18 y 25 grados. La humedad debe rondar el 55%. Ahora, un consejo inesperado: duerme con calcetines. Sí, suena raro, pero los estudios muestran que quienes duermen con calcetines tienen un sueño más prolongado y se despiertan 7 veces menos durante la noche. Todo se debe a la termorregulación. Cuando los pies están calientes, los vasos sanguíneos se dilatan, la circulación mejora y la temperatura corporal general baja un poco. Esto es una de las señales principales para que el cerebro indique la hora de dormir. Si esto no es suficiente, prueba con una manta pesada. Esta genera un efecto de abrazo que calma el sistema nervioso. Pero todo esto son solo herramientas auxiliares, porque el sueño de calidad tiene un enemigo principal e irreconciliable, y ese enemigo es la luz. Cualquier luz durante el sueño es el enemigo número 1. Incluso la luz de una lámpara que atraviesa la cortina reduce la producción de melatonina. Tus párpados, aunque estén cerrados, dejan pasar suficiente luz para engañar al cerebro. Este recibe esa señal tenue y piensa: parece que ya amaneció. Es hora de detener el mantenimiento nocturno. Y así, la magia se interrumpe. La solución es simple e innegociable: cortinas blackout totalmente opacas, oscuridad completa, absoluta, como en una cueva, y por supuesto, los dispositivos electrónicos. Sus pantallas emiten luz en la parte más estimulante y azul del espectro. Mirar el teléfono antes de dormir es como gritarle al cerebro directamente al oído: ¡mañana! ¡Arriba!
¡A trabajar! Después de todo lo que hemos descubierto sobre la limpieza nocturna del cerebro, la clasificación de los recuerdos y el entrenamiento para la supervivencia, queda algo claro. El sueño no es solo un tercio de nuestra vida desperdiciado. No es un descanso pasivo, ni un estado de apagado. Es un proceso activo y sumamente complejo que nuestro cuerpo realiza cada noche para que podamos ser humanos al día siguiente. Estamos acostumbrados a pensar en el sueño como una molesta necesidad que roba tiempo a la vida real. Pero, ¿y si fuera todo lo contrario? ¿Y si todo este tiempo hemos estado viendo la ecuación desde el lado equivocado? Pensamos que la vida diurna es lo principal y el sueño es solo un complemento. Pero estas dos partes son inseparables. Funcionan en pareja, como dos alpinistas unidos por una cuerda. Duermes para vivir bien durante el día y al mismo tiempo, toda tu vida diurna es una gran preparación para el sueño. El momento en que tomaste café, cuando estuviste bajo la luz del sol, si hiciste ejercicio o las preocupaciones que tuviste por la noche, todo eso se convierte en combustible para tu noche. Puede ser bueno o malo. Un día de calidad crea una noche de calidad, y una noche de calidad crea un día de calidad. Este es el secreto principal. El sueño no es una pausa, es la base. Y hablando de bases, Randy Gardner, aquel estudiante que no durmió durante 11 días, se recuperó por completo. Su cuerpo, al recibir la oportunidad, reparó todo. Nuestro sistema de sueño es increíblemente resistente. Solo necesita apoyo. Dejar de pelear contra él. Así, la noche dejará de ser un tiempo perdido y se convertirá en tu aliado más importante.